Buenas tardes, compañeros presentes y docentes. Sean bienvenidos a este espacio de reflexión y aprendizaje. Me presento, soy Elin Dayana Quispe Andrade, estudiante de la carrera de Psicología y la encargada de iniciar esta presentación audiovisual. Comenzaremos con una frase de César Vallejo que nos invita a reflexionar. Hay, hermanos, muchísimo que hacer, que en inglés sería There is, brothers, so much to do. Esta frase del gran poeta César Vallejo nos recuerda la responsabilidad colectiva de continuar una sociedad más justa e inclusiva. Hoy abordaremos un tema importante y sensible, la discriminación social, una problemática que afecta a millones de personas en el mundo, limitando sus oportunidades y derechos por razones como la clase social, la apariencia o el origen. Tomaremos como punto de partida el cuento Paco Yunque de César Vallejo, una historia que nos muestra cómo la injusticia puede comenzar desde la infancia, cómo el poder, la desigualdad, marcan la vida de las personas y cómo éstas se manifiestan desde la infancia. En este video vamos a analizar el contexto en el que ocurre la historia, la descripción de dos situaciones de desigualdad e injusticia, el análisis de dos casos actuales relacionados con situaciones de desigualdad e injusticia, la explicación de los valores de igualdad y justicia de los ODS 16 y 10, la declamación o una breve entrevista sobre el tema y finalmente se darán las conclusiones. Los invito a ver este audiovisual con atención, sensibilidad y pensamiento crítico. Esperamos que les inspire a reflexionar y a tomar acción contra cualquier forma de discriminación. Buenas tardes, voy a hablar de César Abraham Vallejo Mendoza. Este fue un destacado narrador, poeta, periodista y ensayista peruano. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, ubicado en La Libertad, Perú. A lo largo de su vida desarrolló una obra literaria profunda, innovadora y comprometida. Entre sus principales libros destacan Los Heraldos Negros, Trilce, Poemas Humanos, cuentos como Paco Yunque y novelas como El Tungsteno. Una anécdota poco conocida, o que muy pocos conocen, es que Vallejo estuvo encarcelado. En 1920, cuando tenía 28 años, fue acusado sin pruebas de haber participado en un levantamiento ocurrido en su pueblo natal, Santiago de Chuco. Por esta razón, pasó 112 días encerrado bajo condiciones muy duras. Esta experiencia tuvo un impacto profundo en su vida como en su literatura. Durante su encierro, Vallejo reflexionó profundamente sobre el sufrimiento humano, la injusticia y el sentido de la existencia. Todo esto se reflejó en una obra muy conocida que es Trilce. Esta obra rompió con las formas tradicionales de la poesía, convirtiéndose en un grito de la libertad frente a la injusticia y el sufrimiento humano. Finalmente, Vallejo murió el 15 de abril de 1938 a los 46 años de edad. Gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Rosana Chávez Rizalot, integrante del Grupo 3. En esta oportunidad voy a hablar sobre la novela de Paco Yunque, que fue escrita por César Vallejo. Trata sobre la experiencia de un niño en su primer día de clases, que a través de esta historia el autor nos quiere mostrar la desigualdad social y la injusticia y el abuso de poder que sufren las personas más vulnerables. La novela de Paco Yunque fue escrita en el año 1931. Muestra cómo la injusticia y la desigualdad en el Perú, a través de esta historia escolar, Vallejo denuncia el abuso de poder y la discriminación que sufren los niños más pobres frente a los hijos de autoridades. Esta obra refleja una crítica social fuerte que fue utilizada en el caso de Paco Yunque, ¿no? Un niño humilde que llega por primera vez a la escuela, donde es maltratado, humillado por el niño llamado Humberto, hijo del alcalde, quien abusa de él constantemente y él recibe castigos, a pesar de los esfuerzos de Paco Yunque por portarse bien, por presentar sus trabajos.
siempre es tratado con injusticia. Este relato nos deja un breve mensaje, ¿no? Que la desigualdad aún existe y la necesidad de la injusticia. La discriminación social y la desigualdad siguen siendo parte de nuestra realidad. El cuento Paco Yunque de César Vallejo nos muestra cómo de manera clara cómo estas injusticias afectan la vida de los más vulnerables. Situación 1. El abuso de Humberto Grieve y la indiferencia de la maestra. La primera situación de desigualdad ocurre cuando Humberto Grieve, hijo de una familia poderosa, llega a la escuela y desde el primer momento trata con desprecio a Paco Yunque, un niño humilde y callado. Humberto lo obliga a cederle su asiento y lo amenaza mientras la maestra, consciente de la diferencia social entre ambos, prefiere no intervenir. Esta escena refleja cómo el poder económico y el apellido influyen en el trato que reciben los niños, permitiendo que unos abusen de otros sin consecuencias. Situación 2. El robo del cuaderno y la injusta acusación. La segunda situación de injusticia se da cuando Humberto le quita el cuaderno a Paco Yunque y copia su tarea. Al final de la clase, la manera acusa a Paco de no haber entregado su trabajo y lo castiga, ignorando la verdad. Paco, por miedo y por su posición social, no se atreve a defenderse. Aquí se evidencia cómo la discriminación y los prejuicios sociales condenan a los demás débiles, negándoles la oportunidad de ser escuchados y protegidos. Estas escenas de Paco Yunque nos invitan a reflexionar sobre la importancia de construir una sociedad más justa, donde el origen social no determina el valor de una persona ni su acceso a la justicia y al respeto. El análisis de los dos casos actuales en el Perú relacionados a la obra César Vallejo, Paco Yunque, refleja situaciones de desigualdad social y discriminación, ODS 10, reducción de desigualdades. Además, cómo desde mi perspectiva, un estudiante universitario, considero que, si bien en la obra César Vallejo, Paco Yunque y las diversas situaciones en la actualidad, se ve que aún hay diferencias de clases sociales y discriminación en todo el mundo. El primer caso que se refleja en la actualidad relacionado a la obra es la desigualdad a la educación y justicia. Además, como sabemos, según la obra, Paco Yunque era un niño tímido y discriminado por su compañero Humberto Grieve, por ser nada más el hijo del alcalde. Por consiguiente, hoy en día las personas no reciben el mismo trato que los demás, perdiendo así oportunidades educativas, ya sea por falta de economía o viven en lugares alejados. Además, ante la falta de justicia y los abusos por parte de sus compañeros, hacen que ellos se creen superiores, ya sea por tener una economía abundante o sus conexiones. Por otra parte, el segundo caso que se refleja en la actualidad es la discriminación por origen, lo cual también se ve en la obra, donde Humberto Grieve abusaba de Paco Yunque por ser pobre y de una familia humilde. Y en la actualidad se reflejaría más en las ciudades, cuando las personas de distintos lugares salen de su lugar de origen, ya sea por la selva o la sierra, y van a un lugar nuevo, lo cual no están acostumbrados, lo cual esas personas van a ser alejadas o discriminadas de distintas formas, por su género, por su color de piel, por su altura o por su característica, entre otros, ya que ellos han venido de zonas rurales o alejadas, lo cual a las personas ya que están civilizadas en las ciudades no les va a agradar. Por ello, sufren discriminación, entre otros. Al hablar de la ODS 16 quiero compartir mi perspectiva como estudiante universitaria, así como la de mis compañeros. Como estudiante universitaria considero que los valores de igualdad y justicia son fundamentales para construir una sociedad verdaderamente pacífica y con instituciones sólidas.
La igualdad para mí no solo significa que todos tengamos acceso a los mismos derechos, sino que también se respeten nuestras diferencias y se garanticen las mismas oportunidades sin importar nuestro género, origen o situación económica. Desde mi experiencia en la universidad, veo cómo estas desigualdades aún existen tanto dentro como fuera del aula. A veces algunas voces son más escuchadas que otras y no todos tienen los mismos recursos para estudiar o desarrollarse plenamente. Por eso creo que practicar la justicia es también aprender a ser conscientes de estas brechas y hacer lo posible por reducirlas. Como grupo de estudiantes coincidimos en que no basta con estudiar o hablar de justicia en clase. También tenemos que aplicarla en nuestras acciones diarias. Eso implica respetar a nuestros compañeros, defender a quienes sufren algún tipo de discriminación y mantenernos informados sobre lo que ocurre en nuestra sociedad. Sabemos que una institución no solo depende de sus autoridades, sino también el compromiso de quienes formamos parte de ella. En resumen, contribuir a la ODS 16 desde la universidad es cultivar un entorno donde se promueva el respeto, la empatía, el diálogo y la participación activa, porque solo así podemos aspirar a una sociedad más justa, equitativa y en paz. Buenas tardes, el día de hoy voy a presentar una entrevista sobre Paco Yunque y la discriminación social. El día de hoy voy a entrevistar a Juárez Cielo y mi nombre es Alejandra Abigail Martínez Rojas. La primera pregunta sería, ¿de qué manera el cuento de Paco Yunque refleja la discriminación social que aún existe en nuestras escuelas? Sí, claro, muestra cómo los niños con poder o con dinero como Humberto reciben un trato preferencial, mientras los humildes como Paco son maltratados. Y obviamente eso hoy sigue pasando, ya que se discrimina por el origen, la ropa o el idioma. ¿Qué impacto puede tener en un niño vivir una situación como la de Paco Yunque? Le afecta en todo sentido, pierde su seguridad, se comienza a sentir menos, hasta puede dejar de aprender cosas con muchas ganas, ya que muchos niños como Paco sufren en silencio porque creen que nadie los va a defender. ¿Cómo podemos combatir esa discriminación desde lo cotidiano? Creo que siendo justos, escuchando sin prejuicios y enseñando a respetar a todos. Un gesto pequeño como defender a alguien excluido podría hacer una gran diferencia. Muchas gracias, Cielo. Gracias. Finalmente, el cuento de Paco Yunque de César Vallejo nos permitió visualizar desde la literatura cómo la desigualdad del abuso de poder y la indiferencia frente a la injusticia marcan profundamente la vida de las personas, especialmente de quienes provienen de contextos humildes. Los casos actuales que hemos analizado muestran que estas realidades no han desaparecido. Aún existen barreras en el acceso a la educación, la justicia y la igualdad de oportunidades. Por eso, como estudiantes universitarios y miembros activos de la sociedad, tenemos la responsabilidad de promover valores como el respeto, la empatía y la justicia. La educación y la conciencia social son claves para construir un país más justo e inclusivo. Recordemos que la igualdad no se logra con palabras, sino con acciones cotidianas, y que cada uno de nosotros puede ser agente de cambio. Finalmente, te invitamos a reflexionar. ¿Qué estás haciendo tú para construir una sociedad sin discriminación?